Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Buenos días, Marilena, adelante. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Hoy martes, después de un programa excepcional en el día de ayer, que fue el cierre de una jornada exitosa también, que inició en Santiago, Puerto Plata, luego en la costa este de los Estados Unidos, en la celebración del 10º aniversario. Al principio de mi comentario quieres referirme a eso que ocurrió en el Oscar y que bueno, a nivel mundial se ha estado hablando. Yo creo que hay que agradecer, aunque parezca mentira que esto ocurra, porque esto sirve como de espejo. Los profesionales de la conducta hablan del espejo cuando el otro me refleja algo que yo debo trabajar en mí. Por ejemplo, si hay algo que a mí me molesta del cónsul de Olí, que esto lo pongo como ejemplo, pues yo en vez de criticar a Olí digo, ¿qué está pasando en mí? Que yo tengo que trabajar en mí, que Olí me está reflejando como espejo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los comediantes se pasan? Sí, los comediantes en cualquier país del mundo y aquí en la República Dominicana hacen chistes del visco, del mudo, del gago, del sordo, del homosexual. Muchos dirán, ay, eso es en son de broma, no pasa nada. Puede ser, pero si uno no lo sabe, no puede asumir el riesgo. El maestro de la percusión e investigador, Eddie Sánchez, siempre hace el cuento que trabajando con personas no videntes, con discapacidad visual, ellos hacían chistes, uno y otro. Por ejemplo, uno chocaba con el otro y le decía, pero es que tú no ves, es que tú eres ciego. Pero eso es entre ellos. Pero de ahí yo a relajar con una persona con discapacidad visual hay una gran distancia. Entonces, como sociedad, debemos decidir. Podemos poner semáforo en verde a los comediantes para que hagan bromas con todo el mundo, no importa que se trate de una condición de salud como esta, caída del cabello o lo que fuese, una discapacidad, o preferimos poner límites. Entonces, eso nos enseña la actuación de este comediante, que hizo una broma con lo de la caída del cabello de la esposa de Will Smith. Y en el caso de Will Smith, ¿qué nos pasa a todos? Señores, eso nos ha pasado a todos en una menor o mayor medida, que ante la ira no manejamos la emoción y punto. Y reaccionamos así de manera violenta. Es muy fácil para mí criticar a Will Smith, pero en cuántas ocasiones yo no he hecho lo mismo. Ante un ataque de ira, he sido violenta a nivel de palabras o a nivel física con una persona. A veces el más vulnerable es el que paga las consecuencias. Por eso digo que esto nos sirve de espejo a todos y tenemos mucho que hacer y definitivamente como sociedad nosotros vamos a definir. Hay gente que dice, no hombre, los comediantes lo pueden hacer todo. Bueno, sigamos así, asumamos las consecuencias. No queremos respetar. Yo precisamente estuve hace como una semana en un seminario, taller excelente, organizado por el PNUD, también con la participación de la Embajada Británica en el país, donde nos enseñaban a los periodistas el uso del lenguaje de inclusión. Y eso fue sorprendente. Más adelante trataré, tengo mucho material para estudiar, como le decía a mis compañeros de pupitre en ese curso, porque de repente Francina Hungría hablaba del morbo de inspiración, cuando una persona, por ejemplo, y yo he caído en ese error, he cometido ese error, una persona se gradúa y es una persona ciega y en vez de yo destacar las notas que sacó o algo, él siendo una persona con discapacidad visual, no utilizan la palabra ciega, o siendo una persona, por ejemplo, sorda, se graduó. Para mí eso estaba bien destacar. Francina califica eso, según los estudios, como el morbo inspirador. Pero más adelante tratemos eso. Entonces ya Will Smith habló de que la violencia, esto fue a pocas horas después que la academia dijo que iba a investigar profundamente el hecho. Dijo que la violencia es reprochable en todas las manifestaciones y que él lamentaba lo sucedido que en la noche del Oscar. Eso por un lado. Por otro lado, hablando ayer con el presidente de la República en esa entrevista exclusiva
que concedió al equipo Sol de la Mañana, él destacaba y coincido con él, y creo que mucha gente puede coincidir con él, que a veces los gobiernos hacen unas megas obras, pero que inciden más pequeñas obras que tienen que ver con la cotidianidad de la persona. Y eso refiriéndose a los trabajos de mejoramiento del malecón de Santo Domingo Este, una tarea, un proyecto a cargo del Ministerio de Turismo y en el cual ha estado trabajando también la Alcaldía de Santo Domingo Este. El garantizar espacios públicos para que la gente pueda estar en contacto con la naturaleza, pueda tomar unos tragos, comer, compartir con la familia, al aire libre, esto es vital. ¿Y por qué yo digo esto? Porque la gente de los arqueanos en San Felipe de Villamella están de fiesta, señores, y nosotros nos unimos al regocijo de ellos. Una pequeña acción de parte del Ministerio de Obras Públicas, de pavimentación de las calles, ha cambiado la vida de los residentes en este sector de Villamella. ¿Y por qué? Porque durante 25 años han vivido en medio del lodo, en medio del polvo, por calles sin asfalto. Y no valían promesas de gobiernos que hicieran protestas, se reunieron con representantes de los diferentes ministros de obras públicas y sí le prometían pavimentar las calles, pero esto no se hacía. Y ahora hay fiesta. Cuenta una monja que reside en el sector que tenían que salir de las casas con fundas para cubrir zapatos y pies. Digo pies en el caso de las mujeres, que utilizamos en muchos casos sandalias, para poder llegar al centro de estudios o al centro de trabajo en las condiciones que se esperan, tenían que salir con fundas en ambos pies. Y esto es posible. Entonces, felicitamos. Por fin, Obras Públicas se ocupó de pavimentar, de asfaltar estas calles en los arqueanos de San Felipe de Villamella. Nos unimos al regocijo de ellos. ¿Qué falta? Y esto es una tarea pendiente de varios gobiernos. Señalizar calles, carreteras. Nosotros estamos promoviendo el turismo y hay un turismo diversificado. Cada vez más contamos con turistas que gustan de disfrutar del turismo comunitario. Alquilan, se pueden quedar en un resort, claro que sí, durante unos días, y también deciden durante unos días recorrer las carreteras y conocer el país, conocer nuestras comunidades. Está bien que utilicen la mayoría Google Maps, pueden utilizar Waze, pero ¿cómo pueden confirmar si están en el camino correcto? Uno de repente está por Asua y quiere confirmar la dirección en Waze, está en los Altos de la Caubita, por ejemplo, baja a la playa de la Caubita, sale de ahí, pero uno no ve un letrero, uno no ve ninguna señal. ¿Y esto es posible? ¿Cuesta tanto? Con tantos cambios que se pueden hacer, no podemos embarcarnos en este proyecto de señalizar carreteras desde las principales y las menores para facilitar el turismo, tanto local como internacional. Yo creo que sí. El Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas han emprendido obras importantes que se había estado esperando por ellas durante mucho tiempo. Esperemos que esto de la señalización se haga. Y finalmente quiero referirme a algo de lo que dijo en su discurso de rendición de cuentas la procuradora Miriam Germán. Antes de informar, voy a opinar. Miriam Germán Brito, para muchos de nosotros, es sinónimo, ese nombre, Miriam Germán Brito, sinónimo de honestidad, de integridad, de persona que promueve la institucionalidad, con una intensa capacidad de trabajo. Y muchos de nosotros agradecemos al presidente Luis Abinader que hizo una especie como de desagravio. Él hizo una especie como de resarcir a la víctima, porque a muchos nos dolió como si fuese así, como una espada en el corazón, ese brutal, burdo abuso cometido por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez en contra de Miriam Germán en aquella famosa sesión que mucha gente vio por televisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Una sesión donde se dijeron se distorsionó la verdad, porque se lanzaban informaciones para atacar a Miriam Germán que luego se comprobaba que no tenía nada de tóxico ni había daño ahí. Que hubo un intercambio de unos sobres. Sí, pero en el sobre no había dinero, en el sobre había unos libros.
Que ella es amiga de fulano. Sí, pero ella no ocultaba esa amistad. Inclusive en algunos casos se inhibía de seguir con unos casos por una amistad pública que tenía con tal persona involucrada en determinado caso. Que la casa que utilizaba el hijo, sí, el hijo tenía una condición especial y había que proteger. Era una madre protegiendo a ese hijo. ¿Que dijo verdades? Sí, verdades que con el tiempo se comprobaron. Una de estas verdades, que ese expediente de Odebrecht, no tenía tantas debilidades que no se iba a sostener en los tribunales y al final el tiempo le dio la razón. Entonces, en definitiva, muchas personas nos alegramos mucho cuando se le dio la oportunidad de estar al frente de la Procuraduría y fue, como decía en principio, un desagravio, el resarcir. Eso en cuanto a la forma y el respeto que muchos sentimos por doña Miriam Germán. Sobre lo dicho, bueno, Julio ha mostrado sus diferencias. Uno puede hablar, por ejemplo, también con Servio Tulio de Finjus, quizás también tenga diferencias y yo sé que durante el programa vamos a obtener otras opiniones. Entonces no voy a debatir lo dicho por ella, sino a informar. Ella decía sobre el tema de la corrupción, que ha sido una demanda importante de la población, combatir la corrupción. Y según ella, nunca antes se había manifestado una determinación como la actual de impedir que bienes del Estado sean sustraídos, de someter a la justicia a los autores de estos hechos de la corrupción, según ella, sin atropellos y sin arbitrariedades y sin privilegios. Y aquello que también refirió Julio, que aunque el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, decía, es lamentable que la permanencia en la posición por un periodo determinado no esté garantizado y que dependa de una decisión de la persona que nombre al procurador. Decía, en el caso de la Cámara de Cuentas, del Defensor del Pueblo, del Banco Central, esta persona que está al frente tiene un periodo X. Según doña Miriam, el Ministerio Público puede encargarse de otras funciones y para esto no es necesario reformar la Constitución. ¿Y a qué funciones ella se refiere? A la gestión del sistema penitenciario y a la fiscalización de los servicios forenses. Dice la procuradora, la creación de este ministerio no amerita, ella hablaba de crear un Ministerio de Justicia. La creación de este ministerio no amerita una reforma constitucional, ya que los asuntos que proponemos traspasarles son de libre configuración legislativa, es decir, no han sido retenidos en la Constitución como competencias propias del Ministerio Público. Sería interesante más adelante escuchar la opinión de alguien como Servio Tulio, a ver si coincide con Julio, si tiene otra opinión, en fin, continuar con este debate. Sobre la violencia contra las mujeres, dice la procuradora, que están trabajando para establecer políticas uniformes, así las calificó, y efectivas de atención y persecución, evitando no revictimizar. Y dice, uno de los logros es el tipificar como acto de tortura y de barbarie las agresiones que involucren el uso de las sustancias corrosivas, conocidas como el ácido del diablo. Se refirió también al sistema penitenciario y decía que había mucho trabajo por hacer todavía para lograr la dignificación de estas personas privadas de libertad. Se refirió al hacinamiento, esta sobrepoblación, a los conflictos en las cárceles y dice, esta es una responsabilidad compartida. Destacó la cantidad de personas que están en las cárceles por medidas de coerción, por lentitud en el proceso y dice que hay que trabajar en este sentido. También al manejo que han hecho de la parte económica, en fin, sobre el discurso de Miriam Germán. En su rendición de cuentas estaremos hablando por unos días de seguro. Con esto finalizo, Julio. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.